¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Inicialmente, disculparme con ustedes, el lunes no he podido ingresar a la clase, el martes no he podido conectarme, ha habido unos inconvenientes y ya lo estoy subsanando de a poco. Vamos a empezar la clase hoy día, les voy a dejar una clase grabada porque estoy con algunas complicaciones médicas. Así que vamos a empezar avisándoles las notas que han obtenido del primer parcial en este semestre. Tenemos a Achá con 88, Antesana 0, Apasa 64, Aquino 80, Arce 89, Becerra 91, Cabrera 89, Colquetipa 40, Escalera Orellana 77, Flores Belis 82, Herbas 50, Jaldín 30, Jiménez 68, Mamani Bellido 74, Mamani Zurita 51, Manestar 88, Mense 88, Miranda Cusi 90, Montaño Mito 85, Panoso Maraza 37, Posto 89, Rojas Condori Kevin 87, Sanabria 85, Vera 58, Zárate 81. Y esas serían las notas que han obtenido, muchachos. Cualquier duda, consulta por el inbox, por favor. El tema que vamos a avanzar hoy día es la inversión de giro de un motor monofásico. La inversión de giro de un motor monofásico a partir de los push button, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben, la definición que se le da a la inversión de giro de motores monofásicos indica que se tiene que hacer un intercambio entre las bobinas de arranque o las bobinas de trabajo. En una de las dos bobinas se tiene que invertir los terminales para producirse una inversión de giro. Ustedes recuerdan que en un motor monofásico tiene una bobina de trabajo, tiene una bobina de arranque. Entonces los terminales de la bobina de arranque se conectan en paralelo con la bobina de trabajo. Cuando se conectan a línea y neutro, este motor empieza a dar un sentido de giro. Si tú quieres invertir ese sentido de giro, lo que tienes que hacer es, como en este caso, la terminal T1 y T4, que estaban conectadas T1 con T5, T8 con T4, han sido invertidas. ¿Qué significa? Que el terminal que estaba conectado T1 con T5 ahora se conecta T1 con T8 y el T4 se conecta con T5. Entonces lo que se hace únicamente es un cambio en la conexión de las bobinas de arranque o las bobinas de trabajo. Cuando eso se produce, la inversión de giro en el motor monofásico te empieza a ejecutar la marcha en sentido inverso al de inicialmente. Muy bien, otro ejemplo claro de esto, nosotros podemos observar aquí la bobina de arranque, la bobina de trabajo, ¿sí? Si conectamos la bobina T1 con T5, T8 con T4, me da un sentido de giro en el sentido reloj, en sentido horario. Si queremos invertir ese giro, entonces conectamos T1 con T8. Entonces la inversión de giro se produce a través de esos dos cambios. Les repito una vez más, o vuelcan las bobinas de arranque o vuelcan las bobinas de trabajo. Así de sencillo. Para terminar de entender esa parte, aquí vamos a simular. Tenemos un motor monofásico. En este motor monofásico vamos a describir. Aquí nosotros observamos que U1 y B1, ¿sí? U1 le están llamando ahí, con B1 es la bobina de trabajo, BT, la bobina de trabajo. Ahí está, la bobina de trabajo. Lo describimos acá. U1 con B1 es la bobina de trabajo. Después observamos que U2 con B2 es la bobina de arranque.
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la de trabajo y cuál es la de arranque? Sencillo, el condensador, que es el que desfasa la corriente respecto a la tensión, se conecta siempre a la bobina de arranque, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que el U2 y el B2 es la bobina de arranque, porque está el condensador conectado al mismo. Y el U1 con B1 es la bobina de trabajo, ¿sí? Si nosotros empezamos la simulación, nos vamos a dar cuenta que U1, que es de la bobina de trabajo, está conectado con U2, B1 está conectado con B2. Entonces, este me va a dar un sentido de giro. Me da un sentido de giro horario, ¿sí? Y si nosotros volcamos las bobinas, en este caso vamos a volcar la bobina de arranque, y al invertir la bobina de arranque, U2 estaba conectado con U1, vamos a conectar U2 con B1, B2 estaba conectado con B1, vamos a conectar B2 con U1, entonces estamos invirtiendo las bobinas de arranque. ¿Qué es lo que observamos? Que en la conexión inicial tenemos que el motor está girando en sentido horario. Cuando invertimos las bobinas de arranque, observamos que el motor invierte el sentido de giro. Entonces, como ustedes han podido observar la anterior clase, hemos usado los famosos deep switch para poder hacer la inversión de giro en los motores trifásicos, y en este caso para los motores monofásicos solo existe una variación: vamos a aumentar un nuevo contactor. Muy bien, entonces vamos a agarrar esto, ya sabemos cómo tenemos que cambiar los cables, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a ejecutar el circuito de mando y el circuito de fuerza. Bien, lo primero que sabemos que tenemos que sacar es la alimentación de corriente continua, porque vamos a utilizar los push button. Vamos a utilizar en este caso línea monofásica y empezamos a sacar los push buttons. Sacamos el pulsador de el push button, le vamos a poner S1, sacamos la bobina del relé, le vamos a llamar R1 y sabemos que necesitamos el contacto que me va a permitir intercambiar el estado de los NA a los NCs. Le vamos a llamar R1. Muy bien, le vamos a hacer un giro, otro giro, aquí está, correcto. Muy bien, entonces vamos a seguir realizando lo mismo para los tres. Vamos a usar uno que va a ser de parada. Este va a ser el relé 1, va a ser el de parada. Tenemos el de marcha. Marcha sentido horario, y aquí tenemos el marcha sentido antihorario. Bien, vamos a ir cambiando los nombres. Le vamos a poner S2, este va a ser el R2, este va a ser el R2 también, relé 2. Aquí tenemos el pulsador S3, acá tenemos el R3 y este contacto pertenece también al R3. Muy bien, entonces vamos a ir cableando nuestro circuito de mando. Vamos a conectar el positivo al push button, y del positivo del push button tiene que salir a la bobina del relé, y de la bobina del relé sabemos que tiene que irse a neutro.
Ahí está, se va a neutro, ya tendríamos el pulsador de parada. Lo propio hacemos con el relé 2, igual lo mismo, tiene que conectarse positivo a la entrada del relé, y de la salida del push button se conecta a la bobina del relé. De la bobina del relé lo conectamos directamente a alimentación negativa. Lo propio para el tercer relé, lo conectamos al push button, la salida del push button en serie con la bobina, y la salida de la bobina va a estar conectado al negativo. Muy bien, ese sería prácticamente el circuito de mando, para comandar la parada, sentido horario, antihorario. Entonces vamos a colocar acá, este va a ser el pulsador de parada, ¿sí? Este va a ser el sentido horario, vamos a poner acá, y vamos a decir que este va a ser el sentido antihorario. Ok, lo conectamos acá. Muy bien, una vez que tengamos el circuito de mando, vamos a pasar a realizar el circuito de mando en corriente alterna, ¿sí? Como es un motor monofásico, necesariamente este va a tener que tener un relé térmico de protección. Entonces, como ustedes saben, ese relé térmico de protección lo vamos a obtener a partir del 95, 96, 97, 98. Aquí le vamos a poner relé térmico 1, RT1. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Les comentaba que vamos a necesitar 3 bobinas para los contactores, KM1, KM2, KM3, ¿sí? Entonces, para que se pueda conectar en un sentido de giro, tendría que activar KM1, vamos a anotar acá, el KM1 y el KM2 me van a dar un sentido de giro, le vamos a poner el giro horario, ¿sí? Esa va a ser la condición, KM1 y KM3, KM2 va a dar sentido horario, y tendríamos que conectar KM1 con KM3 para que me dé el giro antihorario. Ok, entonces aquí tenemos una particularidad, que para que funcionen ambos sentidos de giro, el KM1 sí o sí tiene que enclavarse, y los que van a invertir el giro van a ser KM2 y KM3. Entonces, lo que necesitamos que vayan enclavando es KM2 y KM3. Y vamos a enclavar KM1 con unos contactos auxiliares normalmente abiertos de KM2, que va a estar en paralelo con el contacto normalmente abierto del KM3. Entonces venimos acá, vamos a empezar con el primer autoenclavamiento, contacto normalmente abierto. Este va a enclavar una bobina, y esta bobina va a pertenecer al contactor KM2. Este auxiliar también debería pertenecer al contactor KM2. Muy bien, entonces sacamos la alimentación del cable de fase, lo introducimos por el dispositivo de protección. Antes, no se olviden que este circuito también tendría que tener su protección termomagnética, que va a protegerlo contra sobrecargas y cortocircuitos. Bien, entonces un poquito más arriba, acá tenemos nuestro interruptor termomagnético. Muy bien, listo, vamos a ver si está pasando la corriente. Ok, perfecto. Bien, del 96, que sería la salida del NC,
va a ir a conectarse al normalmente cerrado de nuestro pulsador de parada, de nuestro push button de parada, de nuestro relé de parada. De la salida, que va a ser por el 12, porque queremos que corte el circuito, por eso estoy conectándolo al normalmente cerrado. Voy a conectarlo en serie con el pulsador de marcha, que sería el 11 del segundo relé, y como va a dar solamente un pulso inicial para que empiece a ejecutar el proceso, tendría que conectarle con el 14, que es uno normalmente abierto, porque solo necesita un pulso, y el 11 se va, bueno, vamos a hacer esto así. Vamos a conectar en paralelo a este contacto abierto 11-14 con el contacto abierto del contactor KM2 para realizar el autoenclavamiento. Entonces el 13 lo voy a conectar con el 11, puedo conectar directamente acá o traer un cable hasta acá, es indistinto, y el 14 va a conectarse con el 14 de mi contacto abierto. Ahora, es importante que ustedes recuerden que para hacer una inversión de giro necesitamos garantizar de que no exista un cruce de cables, o que las dos bobinas, tanto el contactor KM2 como el KM3, lleguen a activarse al mismo tiempo, porque eso produciría un cortocircuito. Para asegurarme de eso, voy a conectar un contacto normalmente cerrado que pertenezca al contactor KM3. Así, cuando el KM3 se active, me va a garantizar que KM2 nunca va a activarse. Lo cableo en serie y voy a utilizar el cable neutro para terminar de energizar mi circuito. Muy bien. Bueno, para que no exista aquí dualidad, para que no se crucen muchos cables, voy a bajarlo un poco más. Ok. Ahí está, lo conectamos el 12 con A1 y el neutro con A2. El A2 de KM2 y el A2 de KM3. Muy bien. Entonces, para conectar el otro sentido de giro, debería activarse el contactor KM3. Entonces, para que se active el contactor KM3 necesitamos un auxiliar que pertenezca al contactor KM3. Muy bien, ¿sí? Entonces, agarramos la línea y podemos utilizar, si se dan cuenta, podemos utilizar esta misma línea que está dependiendo del pulsador de parada, que sale del 12. Podríamos sacar un cable desde acá, llevarlo hasta el 11 del sentido de giro antihorario, o si ustedes desean pueden hacer un puente directamente acá. Si se fijan, el procedimiento va a ser el mismo, no va a ocurrir ninguna interferencia. Entonces conectamos el 14, conectaríamos, aquí también podemos conectar este 13 directamente con este cable, ¿sí? De esta forma estaríamos conectando en paralelo con el 11, o si no desean complicarse, lo que vamos a hacer es conectar el 13 acá, y el 14 tiene que estar en paralelo con el 14 de nuestro contacto normalmente abierto. Y para que no exista el cruce de circuitos cuando esté funcionando, vamos a conectar un contacto cerrado que pertenezca al KM2
para que cuando ese se active le quite de servicio al KM3 y no pueda activarse. Muy bien, ahí ya tendríamos el circuito de mando. Ya hemos energizado KM2, que va a ser el giro horario, KM3, que va a ser el giro anti-horario. Entonces, nos faltaría conectar KM1 y KM1 para ambos sentidos de giro. Entonces, agarramos aquí una bobina, y esta bobina va a pertenecer al contactor KM1, y este contactor, el contactor KM1, debería activarse cuando se active el sentido antihorario, perdón, el sentido de giro horario, que es el KM2, y cuando se active el sentido de giro antihorario, que es el KM3. Si yo conecto estos dos contactos en paralelo, voy a garantizar de que el KM1 llegue a activarse cuando esos procesos estén activados. Ahora la pregunta es, ¿dónde conectaría esta salida? Necesitamos que este contactor esté protegido por el relé térmico y también obedezca al pulsador de parada. Entonces, conectaríamos este 13 detrás del pulsador de parada, ahí. Así, cuando el relé térmico llegue a interrumpir su paso o el pulsador de parada detenga el flujo de corriente, automáticamente este contactor salga de servicio. Muy bien, lo conectamos acá. Listo. Entonces, si nosotros hacemos la marcha de este circuito, ejecutamos la prueba del circuito de mando, tendríamos que, al pulsar el sentido horario, debería activarse KM1 y KM2. Pulsamos y vemos que hay un inconveniente. Bien, cuando tengan este tipo de problema, significa que la corriente no está pasando. Entonces, identificamos el problema. Fíjense, aquí esta línea roja me indica que la corriente está llegando hasta aquí, pero a partir de este interruptor ya no está circulando. Entonces, lo que voy a hacer es reconectar estos cablecitos. Muy bien, voy a agarrar esto. Ok, listo, agarro el cable. Ya está bien conectado ahí, ya está bien conectado acá, ya está bien conectado. Volvemos a la simulación, energizamos. Ahora sí vemos que la línea de alimentación ya está pasando hasta los terminales 11-13 y está esperando a que se active este contacto o el de abajo. Muy bien. Le damos el pulso de inicio al sentido horario, debería encender KM1 y KM2, y el KM3, que es el sentido antihorario, no debería activarse por más que yo vaya pulsando. ¿No es cierto? Correcto. Damos el pulso de parada y en el sentido antihorario activamos, debería encenderse KM1 y KM3. Vemos que el circuito de mando está correctamente elaborado. Lo que nos faltaría realizar es la parte más sencilla, que es la del circuito de fuerza. Bien, estas especificaciones, como pertenecen vamos a colocar aquí abajo. Ahí está, KM1 y KM2, horario, KM1, KM3, antihorario.
sacamos el motor. Aquí está el motor y observamos que este es el motor monofásico que tiene las 4 terminales, bobinas de trabajo y bobinas de arranque. Ustedes saben que los contactores vienen con 3 contactos principales, ¿sí? Vamos a determinar a este contactor KM1. Bien, aquí estaría el contactor KM1. Vamos a utilizar el KM2. Aquí vamos a determinar que este sea el KM2. Ok. Control B. Listo. Y sacamos el contacto KM, contacto KM3. Ahí está el contacto KM3. Ok. Ahí está. Les mencionaba que los contactores normalmente vienen con 3 contactos principales y solamente vamos a usar línea y neutro. Eso significa que hay que hacer un puente que me permita ejercer el mismo desgaste de corriente sobre los contactos para que no se vayan desgastando unos contactos antes que los otros, ¿sí? Bien, sabemos que U1 y B1 son las bobinas de trabajo y U2 con B2 las bobinas de arranque. Lo que nosotros sabemos por definición es que necesitamos volcar solamente una de esas 2 bobinas para hacer la inversión de giro. Primero vamos a determinar el sentido de giro horario. Agarramos línea. Una vez que tengamos línea, no se olviden que tenemos que proteger el circuito con un interruptor termomagnético. Muy bien, conectamos para que los contactos vayan desgastándose de la misma forma. Vamos a hacer ese puente, realizamos el mismo puente acá y alimentamos a una de las terminales de la bobina de trabajo. El neutro va a ir directamente a la otra bobina de trabajo. Muy bien. Correcto. Para determinar el sentido de giro horario, lo que necesitamos es conectar U2 con U1, ¿sí? Entonces hay 2 formas de realizar esto. O podemos sacar una línea, la línea del U1 de esta parte y conectarlo al 13, o directamente del 13 al 13 y del 14 al U2 y de este otro 14 al B2. Para que nuestro circuito esté de mejor forma, vamos a especificar aquí los contactos principales. El 1, 2, el 3, el 4, perdón, este sería el segundo, sería el 3, este sería el 4, aquí tendríamos el 5, el 6. Lo mismo aquí, los contactos principales son el 1, el 2, el 3, el 4,
el 5, el 6. Ok. Lo mismo hacemos acá para no equivocarnos en el cableo. 1, 2, el 3, el 4. Tendríamos aquí el 5, el 6. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, conectaríamos el 1 con el 1 y el U2 conectaríamos con el 2 o con el 4 porque va a existir un puente entre ellos. Bien, lo conectamos de la siguiente forma. El puente, conectamos con línea. El U2 lo vamos a conectar con el número 2. Ok. Y el 5 y el 6 lo vamos a conectar con P2. Ok. Si nosotros simulamos, subimos la energía, de F1, el seccionador F1, seccionador F2, simulamos y vamos a observar que al realizar el arranque horario deberían clavarse KM1 y KM2. Y vemos que sí, evidentemente el motor está girando en sentido horario. Apagamos. Para realizar la inversión de giro tendríamos que volcar estos dos terminales. El U2 que está yendo al terminal 2 tendría que volcarse al número 6 y el B2 que está yendo al 6 debería volver al 2. Estaríamos haciendo solamente ese cambio. Por lo tanto, vamos a manejar la misma configuración acá. El 1 con el 2 principal puenteado. Y como les había mencionado, se va a conectar al U2. Esto lo podemos hacer a través de un puente. Y la alimentación que estaba ingresando por el 5 al 6, ahora va a alimentar al 2. Muy bien. Antes de empezar a ejecutar el circuito, la pregunta es, ¿va a existir algún cortocircuito? Entonces es importante que cada vez que ustedes realicen una simulación se pongan a analizar si es que va a haber un cortocircuito. El cortocircuito es la unión de dos líneas, las cuales se llegan se llegan a encontrar a plena carga y eso hace que la corriente se llegue a disparar elevando su umbral a miles de amperios. Entonces analizaremos este caso. KM2 y KM3, si llegan a contactarse al mismo tiempo, va a existir un cortocircuito por el puenteo que estamos realizando, por el intercambio que estamos realizando. Pero si KM2 y KM3 nunca llegan a encontrarse, no va a existir un cortocircuito. Bien, según el análisis que estamos haciendo y según la declaración de contactos que hemos priorizado en el cruce de contactos cerrados, no va a existir el cortocircuito. Ejecutamos simulación, energizamos. Muy bien, ahora sí, damos el pulso de inicio en sentido horario. Ahí está girando en sentido horario. Si por descuido alguien presiona el antihorario, no debería activarse. Aquí tenemos el cruce del contacto cerrado que me permite cortar el accionamiento del sentido antihorario. Detengo el proceso y debería girar en sentido antihorario. El circuito está correctamente diseñado, entonces hemos hecho un buen trabajo, muchachos.
vemos que tampoco al presionarse el push button 2 va a activarse el circuito en sentido horario. Muy bien, con las disculpas del caso por haber suspendido la clase del martes, les voy a rogar que hagan este circuito este fin de semana y me lo entreguen con el mismo procedimiento que ustedes han seguido, el video del circuito por el grupo y el circuito a mano alzada por módulo. ¿Sí? Bien, muchachos, no se olviden que para que este circuito esté completamente terminado necesitamos que el usuario interactúe con indicadores luminosos que le permitan a él darse cuenta de toda la secuencia de los procesos que están haciendo. Entonces va a existir un luminoso de fallo motor, va a existir un luminoso sentido horario, otro luminoso sentido antihorario. Y como ustedes ya saben, si ustedes consideran prudente que tenga un indicador luminoso que les indique que está energizado el tablero, también pueden colocarlo. Bien, muchachos, un saludo a la distancia. Este circuito sería por esta semana. Hasta luego.